Thanksgiving Aftermath, el trauma de mi hijo y el desenmascaramiento de mi suegra. El silencio llegó después del pavo frío y las sonrisas forzadas. No fue inmediato, ni ruidoso. Fue ese tipo de silencio que se sienta en la mesa contigo, que te observa mientras recoges los platos, y que no se va cuando apagas las luces. Mi hijo, que siempre hablaba con las manos y reía con los ojos, dejó de hacerlo. Algo se había roto aquella noche de Thanksgiving, y tardé días en entender que no era solo cansancio ni timidez, era trauma. Vivimos en una casa pequeña, de esas donde el olor a café por la mañana se mezcla con el ruido de la calle y los vecinos se saludan como si fueran familia. En España, la familia lo es todo. Crecemos escuchando que la sangre tira más que cualquier verdad incómoda. Aguanta, no armes lío, es tu madre. Y así, durante años, yo aguanté. También aguanté a mi suegra. Ella siempre se presentaba como la guardiana de la familia, la que sacrificó todo por los demás. En las reuniones, ocupaba el centro sin pedir permiso, repartía consejos como sentencias y exigía gratitud como si fuera oxígeno. Familia primero, repetía, y yo, como muchos, confundí control con amor. Aquella noche de Thanksgiving, algo cambió. Mi hijo, sentado a su lado, encogía los hombros cada vez que ella hablaba. No lloró, no gritó, solo se hizo pequeño. Al volver a casa, se encerró en su habitación y dejó de mirarnos a los ojos. Pasaron los días. Yo fallé como madre al no preguntar de inmediato. Fallé por miedo a lo que podría descubrir. Cuando por fin hablé con él, su voz era un hilo. Me contó cómo, entre risas y comentarios inofensivos, su abuela había sembrado vergüenza en comparaciones crueles, amenazas disfrazadas de bromas, el peso de expectativas imposibles. Si no haces esto, decepcionas a todos. No fue un golpe físico, fue peor, fue una herida invisible. Sentí rabia, sentí vergüenza por haber permitido que el silencio protegiera a quien hacía daño. En nuestra cultura, cuestionar a los mayores es casi un pecado, pero ese día entendí algo: el respeto no puede construirse sobre el miedo. La confrontación no fue heroica, fue torpe y dolorosa. Mi suegra negó todo, lloró, se hizo la víctima. Dijo que yo exageraba, que mi hijo era sensible, que la familia se estaba rompiendo por mi culpa. Ahí se cayó la máscara. No gritó, manipuló, no pidió perdón, exigió obediencia. Hubo consecuencia. Hubo domingos sin visitas, llamadas no contestadas, miradas incómodas en el barrio. Hubo noches en las que dudé de mí misma, pero también hubo algo nuevo en paz. Poco a poco mi hijo volvió a hablar. Volvió a reír, empezó a confiar otra vez. Aprendí que crecer duele, y que proteger a quienes amamos a veces significa romper tradiciones que ya no sirven. En España nos enseñan a resistir, a levantarnos temprano, a seguir adelante, aunque el cuerpo y el alma pesen. Esa fortaleza no está en aguantar el abuso, sino en poner límites con dignidad. No hubo un final perfecto, no hubo reconciliación mágica. Hubo en cambio una victoria silenciosa: elegir la verdad sobre la apariencia, la salud sobre la costumbre, el amor real sobre el control. El mensaje que me dejó aquel Thanksgiving es simple y duro: a la familia no es quien exige tu silencio, sino quien cuida tu voz. Y cuando por fin te atreves a escucharla, incluso después del trauma, descubres que la esperanza no se pierde, se reconstruye paso a paso, con valentía. Continué escribiendo esta historia porque sanar no ocurre en un solo capítulo. Ojalá así fuera. La verdad es que después de aquel Thanksgiving vino el verdadero invierno, no el del calendario, sino el del alma. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que antes no notaba. Mi hijo se sobresaltaba con los tonos altos. Evitaba sentarse cerca de los adultos en reuniones escolares. Dudaba antes de responder preguntas simples. Era como si su confianza se hubiera evaporado. Yo lo observaba desde la cocina mientras preparaba lentejas, el plato que siempre nos devolvía un poco de hogar, y sentía un nudo constante en el pecho. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo normalicé lo que nunca debió ser normal? En España tenemos esa costumbre de pasar página sin leerla entera. No remuevas el pasado, dicen. Paró el pasado cuando no se mira de frente
se convierte en una sombra que camina contigo. Decidí no huir más, busqué ayuda. No fue fácil. Pedir apoyo psicológico todavía carga con estigmas, sobre todo cuando se trata de niños y de problemas familiares. Pero el amor empuja, donde el miedo se queda quieto. La primera sesión fue silenciosa. A mi hijo dibujó casas torcidas, figuras sin boca, ojos grandes. La psicóloga me miró y no necesitó decir nada. Salí de allí temblando, pero con una certeza nueva. Estábamos haciendo lo correcto. Mientras tanto, la familia hablaba. Ann siempre habla. Los mensajes llegaban como cuchillos, envueltos en papel bonito. Es tu obligación reconciliar. Los niños se olvidan rápido. Estás exagerando. Nadie preguntaba cómo estaba Ellie. Nadie quería escuchar. Me di cuenta de que el problema no era solo una persona, sino una cultura entera acostumbrada a proteger al agresor si éste lleva el título correcto. Hubo un día especialmente duro. Fue el cumpleaños de un primo, una de esas celebraciones largas con tortilla, risas altas y sobremesas infinitas. Decidí no ir. Mi teléfono vibró sin parar. Llamadas perdidas, audios largos en reproches. Apagué el móvil y me senté con mi hijo en el sofá a ver una película antigua, de esas que ponen en la televisión un domingo por la tarde. Él apoyó la cabeza en mi hombro. Hacía meses que no lo hacía. En ese gesto entendí que estaba pagando el precio correcto. No todo fue avance. Hubo retrocesos, pesadillas en los que me decía que quería ser invisible. Es devastador escuchar eso de un niño, pero también hubo pequeños triunfos: levantar la mano en clase, invitar a un amigo a casa, reírse sin mirar alrededor para ver quién lo juzga. El crecimiento no llega con trompetas, llega con susurros. Yo también cambié. Empecé a cuestionar todo lo que me enseñaron sobre el sacrificio femenino. Nos educaron para hacer puentes, nunca muros, para unir incluso cuando nos rompemos por dentro. Entendí que ser madre no es ser mártir, es ser escudo cuando hace falta. Y a veces, espadan con el tiempo. Mi suegra dejó de llamar, no porque entendiera, sino porque perdió control. Su ausencia fue ruidosa al principio y luego liberadora. La familia se reconfiguró. Algunos se fueron, otros se quedaron en silencio. Unos pocos, los menos, se acercaron a preguntar de verdad. Aprendí a valorar la calidad por encima de la cantidad. Un domingo de primavera, mientras caminábamos por el barrio, mi hijo me tomó la mano. El sol caía sobre las fachadas. La gente tomaba café en terrazas. La vida seguía, como siempre lo hace. Mamá me dijo, ya no tengo miedo todo el tiempo. Sentí que el mundo se detenía, no porque todo estuviera resuelto, sino porque habíamos cruzado un umbral. El éxito no fue un trofeo ni una revancha. Fue ver a mi hijo dormir tranquilo. Fue aprender a decir no sin justificarme. Fue romper un patrón que venía de generaciones. En España decimos que no hay mal que 100 años dure, pero hay males que solo terminan cuando alguien se atreve a nombrarlos. Si algo aprendí de esta historia es esto: el amor verdadero no exige silencio, no minimiza el dolor y no se esconde detrás de tradiciones. El amor cuida, escucha y cambia cuando hace daño. Y a veces, el acto más valiente no es perdonar, sino proteger. Hoy, cuando pienso en aquel Thanksgiving, ya no siento solo rabia o tristeza, siento claridad. Porque de las ruinas de una fiesta rota, nació algo más fuerte, una familia más pequeña, sí, pero más honesta. Y en ese espacio sincero, mi hijo volvió a ser niño, y yo, por fin, aprendí a ser madre sin miedo. La sanación no avanzó en línea recta. Nunca lo hice. Hubo semanas tranquilas que nos hicieron creer que lo peor había pasado, y luego días oscuros que llegaban sin aviso, como una tormenta de verano que empapa incluso cuando el cielo parecía despejado. Aprendí a no prometerle a mi hijo que todo estará bien, sino algo más honesto: estoy aquí, contigo, pase lo que pase. En casa cambiamos rutinas, no por estrategia terapéutica, sino por necesidad. Las noches se volvieron más lentas. Cenábamos sin prisas, hablábamos de lo que había pasado en el colegio, de las cosas pequeñas. Le enseñé a nombrar emociones como quien aprende un idioma nuevo: tristeza, rabia, miedo. Al principio
le costaba, en nuestra cultura, especialmente en los hombres, expresar lo que duele, se confunde con debilidad. Yo misma había crecido escuchando "no llores", como si fuera un mandato sagrado. Desaprender fue un acto de rebeldía silenciosa. Un día, en una sesión, la psicóloga nos propuso escribir una carta no, para enviarla. Para liberar, a mi hijo dudó. Se quedó mirando el papel como si fuera un examen imposible. Luego empezó a escribir trazos torcidos, palabras tachadas, frases incompletas. Cuando terminó, no quiso leerla en voz alta. Me pidió que la guardara en una caja para cuando ya no me duzca, dijo, mezclando letras. La guardé como se guardan las cosas importantes, con respeto. Yo también escribí sobre mi infancia, sobre las veces que me callé para mantener la paz, sobre la idea equivocada de que el amor todo lo aguanta. Entendí que mi suegra no había aparecido de la nada. Era el resultado de una cadena de silencio. No la justifiqué, pero sí comprendí el mecanismo, y esa comprensión me dio algo inesperado, a libertad. No tenía que convertirme en ella para romper el ciclo. El barrio empezó a notar nuestra ausencia en ciertos eventos. En España, eso no pasa desapercibido. Las preguntas llegaron disfrazadas de preocupación. ¿Todo bien? Se os ve poco. Yo respondía con medias verdades. No por cobardía, sino por protección. No todo el mundo merece acceso a tu herida. Hubo un punto de inflexión. En el colegio, una tutora me llamó para decirme que mi hijo había defendido a un compañero al que se burlaban. No levantó la voz, no empujó, dijo, simplemente, eso no está bien. Colgué el teléfono y lloré, no de orgullo vacío, sino de alivio. Estaba recuperando su voz y la usaba para cuidar a otros. También llegaron mis propios fantasmas. La culpa es insistente. Me visitaba de madrugada con preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera actuado antes? ¿Y si exageré? ¿Y si le fallé para siempre? Aprendí a no discutir con ella, sino a reconocerla y dejarla pasar. La culpa no repara. La acción sí. Un día recibí un mensaje inesperado. Mi suegra, breve en frío, decía que estaba enferma y que esperaba que al menos por humanidad lleváramos al niño a verla. Leí y releí esas palabras. Sentí el viejo reflejo. Ceder. Respiré. Pensé en mi hijo. Pensé en la caja, con la carta. Respondí con respeto y firmeza. No. No ahora. No. Así. No. Sin responsabilidad. Apagué el móvil y salí a caminar. Caminé largo rato por la ciudad. Pasé por plazas donde los niños jugaban, por bares llenos de vida, por iglesias abiertas en silencio. España es así en ruido y recogimiento, conviven. Pensé en el perdón, no como obligación, sino como posibilidad futura. El perdón no se exige, se construye. Y a veces no llega, y eso también está bien. El verano trajo luz literal y simbólica. Las vacaciones nos dieron espacio para respirar. Fuimos al pueblo, al campo, a ese lugar, donde el tiempo parece estirarse, y la gente se saluda por el nombre. Mi hijo corría, se ensuciaba, dormía profundamente. Una tarde, sentados bajo una higuera, me preguntó si yo también había tenido miedo de pequeña. Le dije la verdad, asintió. Entonces, no estoy roto, dijo. Sentí que algo se acomodaba por dentro. Empecé a hablar más abiertamente con otras madres. Descubrí historias parecidas, escondidas, detrás de sonrisas educadas, control en chantaje emocional. Familia primero usado como arma. No éramos una excepción, éramos parte de un patrón. A nombrarlo, nos unió. La vergüenza perdió fuerza cuando se compartió. El otoño volvió con su ritmo, hall, trabajo, rutina, pero ya no éramos los mismos. Mi hijo había aprendido a poner límites simples, yo a sostenerlos, no siempre con elegancia, a veces con temblor. Pero firms. Una tarde, mientras hacíamos deberes, me miró y dijo: gracias por creerme. Esa frase pesa más que cualquier título, que cualquier aprobación social. Entendí que el éxito no es sanar sin cicatrices, sino vivir sin esconderlas. La familia extensa nunca volvió a ser la misma. Hubo silencios largos, reencuentros tensos, ausencias definitivas y, sorprendentemente,
nuevas presencias, gente que eligió quedarse cuando ya no había control ni apariencia que mantener. Eso es familia también. Hoy sé que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de coherencia. Elegir cada día lo que protege, aunque duela, aunque incomode, aunque te llamen exagerada, dura, ingrata. La fortaleza no grita. 6. Si alguien lee esta historia buscando un final perfecto, no lo encontrará. Lo que encontrará es algo más real en un proceso. Una madre que aprendió a romper el silencio, un niño que recuperó su voz, y una verdad sencilla que ojalá nos enseñaran antes. La lealtad que destruye no es amor, es miedo disfrazado. Seguimos caminando, con pasos pequeños, con memoria, con esperanza, porque la sanación no borra el pasado, pero sí cambia el futuro. Y eso, en un mundo que a veces confunde tradición con verdad, es una revolución íntima. El final no llegó con aplausos ni con una escena grandiosa. Llegó un martes cualquiera, de esos en los que la vida parece normal, y por eso mismo esconde las verdades. Estábamos en la cocina, preparando la cena. El aceite empezaba a sonar en la sartén. La radio hablaba de tráfico, y mi hijo hacía los deberes en la mesa. De pronto levantó la vista y me dijo algo sencillo, casi cotidiano. Mamá, hoy me equivoqué en clase. Why no pasó nada. Sonreía no porque el error fuera pequeño, sino porque el miedo ya no gobernaba su mundo. Ese fue el verdadero final de nuestra historia de trauma, cuando el error dejó de ser una amenaza y se convirtió en aprendizaje. Con el tiempo entendí que sanar no es olvidar sino integrar. Mi hijo no borró lo vivido. Lo colocó en un lugar donde ya no dolía todo el tiempo. Yo hice lo mismo. Dejé de definir mi maternidad por la culpa y empecé a vivirla desde la conciencia. No perfecta, inconsciente. La relación con mi suegra nunca se reconstruyó. Hubo intentos superficiales, mensajes ambiguos, silencios estratégicos. Ya no me dolían igual. Aprendí que no todas las historias necesitan cierre. Algunas solo necesitan distancia, y esa distancia, lejos de ser un fracaso, fue un acto de amor propio. En nuestra cultura, cerrar ciclos suele confundirse con reconciliar a cualquier precio. Yo aprendí otra cosa: cerrar ciclos, también es decir, hasta aquí sin odio, pero con verdad. Es aceptar que hay personas que no pueden acompañarte en tu crecimiento porque necesitarían cambiar y no están dispuestas. Mi hijo, Creteo, no solo en altura, creció por dentro, se volvió más atento con los demás, más consciente de sus límites. A veces, cuando veo una injusticia, me mira como buscando permiso. Yo solo asiento. Ya no necesita mi voz para hablar. La suya es suficiente. Un día, en una tutoría, una profesora me dijo: Ann tiene una sensibilidad especial. Antes, esa frase me habría dado miedo, ahora la recibí como un regalo. La sensibilidad no es fragilidad, es percepción, es la capacidad de sentir el mundo sin anestesia. Y sí, duele más, pero también ama más. Yo también cambié mis relaciones. Dejé de perseguir aprobación, dejé de explicar de más, empecé a rodearme de gente que entiende que el respeto no se negocia, personas que no necesitan control para sentirse importantes, personas que saben escuchar. España seguía ahí, con sus costumbres, sus comidas largas, sus frases heredadas, pero yo ya no las aceptaba sin cuestionarlas. Elegí lo que suma y solté lo que hiere. Tradición no es repetirlo todo, es conservar lo que cuida. Hubo una última conversación importante, no con mi suegra, conmigo misma. Me perdoné por no haber visto antes, por haber dudado, por haber tenido miedo. Entendí que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Y cuando supe más, hice mejor. Eso es crecer. La caja con la carta sigue guardada. No sé si algún día la abriremos. Tal vez no haga falta. Hay cosas que cumplen su función con solo existir. Hoy, cuando pienso en aquel Thanksgiving, ya no lo veo como el día que todo se rompió, sino como el día que dejó de sostenerse una mentira. A veces, lo que parece una pérdida es el inicio de una verdad más honesta. Si esta historia tiene un mensaje final, es en proteger. No siempre es fácil, pero siempre es correcto. Escuchar a un niño
puede incomodar a muchos adultos. Romper el silencio puede costarte relaciones, pero criar desde el miedo ajeno cuesta mucho más a la paz que encontramos. No fue inmediata ni perfecta, fue construida, con decisiones difíciles, con lágrimas, con firmeza y sobre todo, con amor real, de ese que no exige sacrificios injustos. Mi hijo volvió a ser niño. Yo aprendí a ser madre desde la valentía. Y aunque nuestra familia ya no es la misma, es más sana, más libre, más verdadera. Y eso, al final, es el éxito más profundo que una historia humana puede tener.